de la tribuna el senador Raúl Morón Orozco para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 constitucional en materia de economía social y solidaria. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras senadores y senadoras, la economía debe servir a los seres humanos y no los seres humanos a la economía. A las y los mexicanos se nos ha pedido sacrificios económicos sin fin para lograr una economía de apertura a los mercados internacionales. ¿Cuándo estos últimos gobiernos federales se han puesto verdaderamente al servicio de los sectores más vulnerables y han sacrificado algo de su visión de libre mercado? Hoy prácticamente se ha caído el Tratado de Libre Comercio. Debemos voltear hacia nuestro país e impulsar las economías locales y fomentar la solidaridad y la comunidad. En México, las raíces históricas de la organización comunitaria tiene su origen en las sociedades indígenas. En la reforma constitucional que proponemos, que modificaría el artículo 25, se parte del siguiente supuesto: tanto el cooperativismo como otras formas de organización económica y social son indispensables para el desarrollo nacional y es urgente poner al día el derecho de las y los mexicanos a organizarse económicamente con una vocación social solidaria, cooperativista y comunitaria. Para lo anterior, es estrictamente necesario que estas actividades de la economía social se reconozcan como de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país, con el fin de promover el desarrollo económico y social de nuestro país. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta nuestra economía nacional y que hacen indispensable que se impulse un modelo de economía solidaria como estrategia para lograr un proceso de democratización económica? Deuda creciente, bajo crecimiento y recortes al gasto social han caracterizado la política económica de México durante los últimos años. Para 2017, la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público ha recortado de 2.26% a 1.72% el crecimiento del Producto Interno Bruto. El mismo sector privado ha manifestado su desconfianza ante una posible evolución positiva de la economía mexicana en 2017. La expectativa de crecimiento que sostenía en 2013 el gobierno federal no solo ha resultado equívoca, también ha sido dolorosamente acompañada de un incremento a la corrupción a gran escala por parte de autoridades y gobernantes, en el que se advierte un escandaloso despilfarro de recursos públicos, mientras la economía de millones de mexicanos y mexicanas se precariza y se incrementan las desigualdades, tanto económicas como sociales. La tasa de corrupción que el país está pagando es altísima y destruye las mismas bases de la economía nacional. Los estados del sur y centro del país, que son los que presentan el más alto grado de rezago social con un estancamiento económico estructural, son también los más afectados por esta crisis económica que parece de gran alcance. Por lo anterior, y como senador por el estado de Michoacán, tengo la obligación política y moral de presentar esta reforma al artículo 25 de nuestra Carta Magna para estimular el crecimiento y desarrollo de las cooperativas y de otras formas de organización, producción y consumo de la economía social, así como para impulsar que estas mismas prácticas económico-sociales generen beneficios en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. El Estado mexicano, los gobiernos de todos niveles se deben comprometer con el crecimiento económico de pequeños y medianos comerciantes y empresarios, así como de comunidades vulnerables económica y socialmente. ¿Cuál es la gran preocupación, por ejemplo, tanto de los habitantes de muchos municipios de Michoacán y de otros estados, en particular de las y de los mexicanos en general? Que las pequeñas y medianas empresas del Estado sigan desvinculadas de otros mercados actuales y potenciales, que no haya esa demanda económica, esa derrama económica tan prometida y que tampoco se genere inversión por parte de los grandes inversionistas,
que se sigue excluyendo a los estados más vulnerables de la construcción de infraestructura, que los salarios sean castigados nuevamente, que no haya una redistribución importante de la riqueza y que la mano de obra barata sea el nexo principal entre sociedad y los grandes capitales invertidos, que no se genere el deseado desarrollo regional y local. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, reconoce en la inversión extranjera un papel principal para el desarrollo, pero también ha manifestado que deben implementarse políticas de regulación y vigilancia para que este mismo desarrollo sea incluyente con empresas regionales, sociedades locales y que también sea explícita la estrategia de integración económica de la región. Debemos transitar de una economía de castigo a las y los mexicanos basada en los ajustes estructurales que en realidad a quien castigan económicamente es a la sociedad mexicana, mediante la reducción del gasto social, a una economía solidaria. El Estado mexicano debe reorientar su papel como el principal actor responsable del desarrollo económico y estimular la articulación municipal, estatal, nacional e internacional de estados como Michoacán, entre muchos otros. El Estado mexicano debe recuperar su capacidad de intervenir positivamente en la política económica en todos sus niveles, estimulando la articulación entre municipios, estados y federación con plena convicción y de establecer un nuevo pacto redistributivo que privilegie tanto el incremento del gasto social y su plena racionalidad bajo un modelo de economía social y solidaria. Para eso, se le deben dar capacidades para que la misma ley lo mandate a cumplir con las responsabilidades de construir un orden económico redistributivo que también genere inversión, infraestructura y productividad en economías con vocación solidaria, comunitaria y de abasto popular. El Estado mexicano debe ser responsable de establecer una relación de crecimiento económico entre las economías locales y regionales. Esto es para integrar y ampliar el mercado interno nacional. Así, esta reforma al artículo 25 constitucional que hoy proponemos tiene como eje de creación un mecanismo de una herramienta jurídica en la obligación del mismo Estado mexicano para pasar de una economía de castigos a la sociedad mexicana a una economía de solidaridad y justicia redistributiva, es decir, democratizar la economía nacional sin repliegues proteccionistas ni nacionalismos deformantes, pero que fortalezca tanto al mercado interno como la inserción de economías regionales y estatales a los mercados internacionales. El artículo 25 constitucional determina la rectoría económica del Estado, la exclusiva conducción de la economía nacional por parte de este, así como el respeto a los derechos individuales y sociales consagrados en la misma Carta Magna. Estipula también los fundamentos y las reglas que definen a nuestra economía nacional como mixta, sin establecer un sistema rígido de relaciones económicas, pero privilegiando el desarrollo económico siempre con responsabilidad y vocación sociales. Lo mismo para los sectores público, social y privado. Este desarrollo económico con responsabilidad social tiene como marco actual una etapa de globalización económica en el que debe redefinirse lo que se entiende por economía social. Es así que el cooperativismo y las distintas formas de organización económica con vocación solidaria y comunitaria han entrado en una fase de reconocimiento ante las crisis estructurales y cíclicas de la economía mundial. Joseph Stiglitz, Premio Nacional de Economía del 2001, mencionó en la tercera cumbre de cooperativas en Quebec, Canadá, celebrada en marzo de 2017, que la economía mundial será volátil en el futuro y que las cooperativas son el modelo que mejor puede enfrentar estos riesgos. El Premio Nobel también aseguró que la próxima década las cooperativas serán la única alternativa al modelo económico fundado en el egoísmo que fomenta las desigualdades. Las medidas que hemos tomado han llevado no solamente a una mayor desigualdad, sino también a una desaceleración del crecimiento con más inestabilidad y un deterioro de desempeño económico. Estas son sus palabras. Por lo anterior, proponemos la modificación al artículo 25 de nuestra Carta Magna para que la actividad económica sea
del sector social, es decir, ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritario exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, sean considerados de interés nacional y estratégicos para el desarrollo del país. Esto bajo los principios de una economía social, solidaria y de vocación redistributiva de la riqueza. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor senador Morón Orozco. Túrnese, senadora Beristain. Quería felicitar al senador Morón por tan excelente iniciativa y quería pedirle, si me permite, sumarme a su iniciativa. Senador Morón, ¿acepta usted que sí? Sí, con gusto. Gracias. Aprobado. La senadora Lorena Cuellar también. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales. No, también el senador Rabindranath Salazar. Senador Rabindranath Salazar, ¿para el mismo propósito? Aprobado, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos. Segunda.